El mundo se dobló en silencio, no en paz, sino en anticipación. Cuando mis patas tocaron la arena fría, el sonido del mar dominaba todo. No había multitudes aquí, no había ciudades, solo viento, agua e isla aislada. La isla de Ganrío parecía demasiado simple para cargar tal peso. El cielo estaba limpio, casi indiferente. Pero yo sentía en el aire una tensión antigua, como si ese espacio hubiera sido elegido por el destino mismo. El año era 1612. En el calendario gregoriano era así, pero en el calendario japonés era el año 17 de la era Keicho. Muchos sabían que un duelo acontecería. Pocos comprendían su verdadero significado. El silencio no estaba vacío, estaba concentrado. Cada onda que golpeaba parecía marcar el tiempo, como un reloj hecho de agua y sal. Cada paso en la arena sonaba como una advertencia. Esto no era simplemente una lucha. Observé el borde de la isla, esperando. Un hombre aún no había llegado. Miyamoto Musashi. El otro, Sasaki Kojiro, era esperado con anticipación casi reverencial. Pero la ausencia también comunica. A veces, el atraso es estrategia. De pie inmóvil entre rocas y viento, comprendí algo fundamental. Ese día no sería recordado por el ruido de la batalla, sino por el silencio que la precedió. Y es en los vacíos donde la historia habla más fuerte. Cuando Miyamoto Musashi finalmente apareció, no parecía un héroe como las historias cuentan. Sus ropas eran simples, gastadas por el camino. No llevaba símbolos de prestigio. Un hombre modelado más por la estrada que por palacios. Caminaba solo. Siempre había caminado solo. Ronin, por elección y por destino, nunca se unió a señores ni a cortes. Mientras otros buscaban reconocimiento, Musashi buscaba comprensión profunda. Sus ojos no escaneaban el ambiente con ansiedad. Observaban como quien ya había aceptado cualquier resultado. Esto no era resignación, era claridad. La tranquilidad de quien comprendió que perder y ganar son solo etiquetas. Muchos hablaban de sus victorias invictas, pocos hablaban de su soledad. El camino enseña, pero cobra un precio. Cada paso sin compañía, cada noche en campos abiertos, profundiza el silencio interior. Ante el duelo, Musashi no entrenaba golpes compulsivamente. Respiraba lentamente, contando cada respiración. Esperaba. Para él, la mente siempre fue la verdadera lámina. Lo observaba sabiendo la verdad que pocos comprenderían. Ese hombre no luchaba para probar fuerza a otros. Luchaba para confirmar un camino que eligió hace mucho tiempo. Conocía el camino que lo trajo hasta allí, porque esa historia resonaba a través del tiempo. Musashi empuñó una espada por primera vez siendo niño. Su primer duelo registrado fue alrededor de los 13 años. Creció en Harima, en medio del caos del Japón feudal, cuando clanes poderosos se alzaban y caían como mareas. La guerra era el idioma que los hombres hablaban. Era el telón de fondo de la vida cotidiana. Estuvo conectado a eventos que culminaron en Sekigahara en 1600. El clan Tokugawa venció y una nueva era comenzó. La victoria trajo paz relativa, pero desplazó a miles de samuráis. Musashi eligió no servir. Se convirtió en Ronin, un guerrero sin señor, un fantasma en un mundo que valoraba la obediencia. Esa decisión le costó comodidad, pero preservó algo más raro: libertad de pensamiento. Durante esos años, derrotó al clan Yoshioka en enfrentamientos sucesivos, no solo por destreza de espada, sino por su capacidad de leer el terreno, comprender el momento exacto, conocer la mente del adversario. Cada duelo no lo hacía más vanidoso, cada victoria lo hacía más silencioso. Musashi aprendió rápido una verdad que toma vidas enteras comprender. La victoria no requiere ruido. Sasaki Kojiro era un contraste completo. Joven, famoso, admirado en toda la región. Maestro de la Nodachi, una espada larga, elegante, casi teatral en su ejecución. Donde Musashi era tierra, Kojiro era viento. Kojiro le gustaba ser visto. Sus movimientos eran amplios,
generosos, hermosos de observar. Había gracia en ellos, precisión que impresionaba. Para muchos representaba la cumbre de la técnica pura. Este duelo no enfrentaba apenas dos espadachines, enfrentaba dos filosofías, dos entendimientos diferentes sobre qué significa vencer. Forma contra esencia, apariencia contra intención. Mientras Kojiro esperaba confiado, apoyado por la fama y admiradores, Musashi se atrasaba. No por descuido, sino porque comprendía algo fundamental. Quien controla el ritmo de la batalla, controla toda la batalla. La impaciencia crece donde el ego habita. Y el ego, Musashi lo sabía, siempre pesa. Pesa en la mente, en las reacciones, en el cuerpo. Un hombre impaciente comete errores antes del primer golpe. Observaba la tensión acumularse como nubes antes de una tormenta. La batalla ya había comenzado, no con espadas, sino en la mente. Musashi ya había iniciado su ofensiva. Solo Kojiro no lo había percibido. Musashi llegó tarde, pero demasiado tarde para ser casualidad. El sol ya subía, dejando la isla clara. Kojiro estaba irritado. Su confianza, que momentos antes era una fortaleza, comenzaba a resquebrajarse. En el camino a la isla, Musashi había hecho algo simple, pero significativo. Talló un remo de madera. No era acero fino. No tenía la belleza de un arma forjada por maestros, pero fue elección deliberada. La madera era más larga que la hoja de Kojiro. Geometría simple. Mayor longitud significa mayor alcance, ventaja. Musashi podría herir a Kojiro sin que él se acercara lo suficiente para represaliar. Mientras muchos guerreros se apoyan en la tradición, así lo hemos hecho siempre. Musashi confiaba únicamente en leer el momento. Ninguna técnica, por refinada que sea, es superior a la comprensión. El atraso erosionó la calma de Kojiro como agua corriente erosiona piedra. Su mente ya no estaba limpia. Una mente turbada y preocupada debilita hasta el mejor brazo del mundo. La técnica perfecta se vuelve inútil. En ese instante, antes del primer golpe intercambiado, Musashi ya había ganado la mitad del duelo. La otra mitad sería solo la manifestación física de una victoria, ya decidida en las mentes. El duelo comenzó, y fue rápido, brutal. Una colisión de dos filosofías en movimiento. Kojiro atacó con la precisión que lo hizo famoso. Sus golpes eran limpios, perfectos. Pero el arte no vence la claridad. Musashi no luchaba como Kojiro. Sus movimientos no eran amplios y generosos. Eran económicos, directos. Cada gesto tenía propósito. Avanzó en el instante exacto, en el punto donde Kojiro estaba vulnerable. Solo un golpe. Un único movimiento decidió todo. La hoja de madera alcanzó a Kojiro antes de que su espada completara su arco defensivo. No hubo duelo prolongado, ningún drama. Solo precisión. Kojiro cayó. Y el silencio volvió a dominar la isla de Ganryu. Un silencio diferente ahora. No era la anticipación anterior. Era el silencio de una decisión ya tomada. No hubo celebración. Musashi no levantó su arma al cielo en triunfo, sin discurso de victoria. Solo el sonido del mar retomando su lugar, indiferente como siempre. Las victorias verdaderas rara vez piden aplausos. Las batallas más grandes se ganan en silencio, y sus ecos resuenan a través de siglos. No porque alguien grite sobre ellas, sino porque cambiaron lo posible. Musashi se apartó de la escena sin mirar atrás. Esto podría parecer frío, pero era consistente con todo lo que él era. No buscaba fama. La fama es un peso que sigue al guerrero como una sombra. Ese duelo contra Sasaki Kojiro cerraba una era de su vida. La era del guerrero errante, del Ronin viajando y aceptando duelos. Era el fin de un capítulo, pero habría simultáneamente otro camino. La espada había cumplido su propósito en la historia de Musashi. Había sido su maestro, su profesora, su lengua cuando no tenía palabras. La espada había dicho todo lo que podía decir.
Ahora, el pensamiento exigía espacio. Musashi comprendió algo que pocos seres pueden aceptar. La victoria no significa permanecer en el campo de batalla. No significa repetir la victoria infinitamente, intentando probar que eres el mejor. La soledad volvió a acompañarlo, como siempre lo había hecho, pero ahora era una elección aún más consciente. No era la soledad del guerrero que no puede conectar, sino del hombre que comprendió la profundidad. Observé su figura alejarse de la isla, desapareciendo gradualmente en el horizonte. Llevaba consigo más silencio que gloria, más preguntas que respuestas, más comprensión que certeza. Años después, Musashi escribiría una obra que se volvería legendaria: el libro de los 5 anillos, Gorin no Sho, en japonés. Pero este libro no era un manual de técnicas de combate, era una guía para comprender. En él, Musashi habló de estrategia, ciertamente, pero también de vida, de ritmo, ese timing perfecto dominado en duelos, ahora aplicado a la existencia, de percepción, desapego, libertad de la necesidad de vencer. Antes de morir, dejó también el Dokodo, el camino de caminar solo, una serie de preceptos de disciplina y aceptación. Una guía no para guerreros, sino para cualquiera que buscara verdadera claridad. Musashi nunca quiso numerosos discípulos que simplemente repitieran sus técnicas. Prefería lectores atentos, personas que pudieran leer entre líneas la verdadera esencia de lo que intentaba comunicar. Su legado no vive en hojas ni en registros de sus victorias. Vive en las decisiones silenciosas que forman una existencia. Vive en la comprensión de que la lucha más grande siempre está dentro. Algunos conquistan batallas, territorios, reputaciones. Otros se conquistan a sí mismos. Musashi eligió el segundo camino. Y fue precisamente esa elección la que lo hizo verdaderamente invencible. Si quieres continuar viajando conmigo a través de momentos que moldearon la humanidad, siglos de historia, eventos que resuenan en nuestras decisiones, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones. El tiempo guarda muchas historias. Hasta el próximo episodio.